Bueno, yo desde el ámbito que me toca hablar, que es el ámbito formal de un instituto, lo que contaría así para iniciar el debate es por qué nos debe interesar o por qué creo que debe interesar fomentar o favorecer la participación en un centro, desde un centro educativo. Y yo creo que hay dos motivos fundamentales. El primero sería porque para participar, o el hecho de participar, requiere una cierta formación. Es decir, que resulta más fácil participar si tienes una serie de herramientas que tienes que aprender, que tienes que poner en práctica y que tienes que habituarte al hecho de participar. Y eso tenemos una cierta responsabilidad en una institución donde los alumnos, donde los jóvenes pasan mucho tiempo. Y además es un buen contexto, yo creo, para favorecer la participación. Y a la sociedad, que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, necesita de una ciudadanía que participe, porque a través de esa participación es como se hacen copartícipes y corresponsables de lo que ocurre en su entorno próximo y no tan próximo, porque ahora mismo todo está muy globalizado y tenemos una capacidad de influencia muy superior a la que realmente pensamos que podemos llegar a tener si participamos y si nos unimos en determinadas redes. Entonces, en principio yo creo que deberíamos, desde un centro educativo, deberíamos de asumir eso como un objetivo, es decir, que hay que fomentar la participación porque a la sociedad le interesa que sus ciudadanos participen. Y luego, egoístamente, y ese sería el segundo motivo, yo creo que al propio centro le interesa, porque participando los alumnos y las alumnas se apropian de su centro y lo ven más allá de lo que es el ámbito puramente académico, sino que lo hacen suyo, lo consideran suyo, se comprometen más con el centro. Y yo creo que eso es bueno para ellos y es bueno para el centro y para los profesionales que trabajamos en el centro. Otra pregunta que yo me hacía cuando me dijo Eva que hablara de esto es ¿cuál es el estado de la cuestión en los centros educativos y particularmente en el que yo trabajo, ¿no? y en el contexto en el que yo me muevo, en los centros cercanos? Y la conclusión a la que llegué no era muy buena. Es que por hablar en términos académicos, diría que es una asignatura pendiente. Los chavales participan, más allá de lo puramente académico, no participan mucho. No somos capaces de lograr esa participación. De hecho, las asociaciones de alumnos y de alumnas pues normalmente tienen un número muy pequeño de alumnos asociados. En el caso del nuestro es que ni existe. Lo hemos intentado en varias ocasiones con poca fortuna y no ha terminado de arrancar. Y algo de responsabilidad tenemos quienes trabajamos allí, ¿no? Y evidentemente hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Sabéis que ha habido una huelga de estudiantes estos 2 días últimos, el 26 y el 27, y yo ayer me hacía la pregunta, ¿no? de qué manera los profesionales que trabajamos en esto, de qué manera hemos favorecido el ejercicio responsable de ese derecho por parte de los alumnos. Y yo creo que y quiero que se me entienda bien, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que deberíamos de alentar el ejercicio de la huelga. Yo creo que es una decisión que tenían que tomar ellos. Pero, ¿cuántas clases hemos dedicado a debatir sobre los temas que reivindicaban los chavales? ¿Cuántas horas hemos dedicado a que ellos se planteen de manera responsable por qué se convocaba esa huelga? ¿Qué hay detrás? Pues seguramente o pocas o incluso en alguna ocasión ninguna. Y yo creo que eso pues es algo que se debería de hacer. Es decir, que es un buen pretexto, cuando surge algo así, es un buen pretexto para abordar determinados temas, para enseñarles a debatir, para enseñarles a discutir y a reflexionar sobre temas que además les incumben directamente, porque las consecuencias de que la cosa deriva hacia un lado, deriva hacia otro, van a recaer en ellos fundamentalmente. Y sin embargo no lo hemos... Yo creo que le dedicamos poco tiempo.
Y bueno, hay alguna otra experiencia que me gustaría contar, pero bueno, imagino que en el transcurso del debate pues irán saliendo. Bueno, pues este es el momento que hemos escuchado ya 4 opiniones sobre el tema de participación juvenil. Si queréis empezar a participar, está ahí Juan ya con el micrófono preparada para poder. Si no, mientras tanto, creo que no, o sea, que sigo hablando, hacérmelo fácil, por favor. Mientras tanto, estoy recogiendo un poco de lo que habéis dicho, sí que estoy de acuerdo en muchos puntos, y cuando he estado leyendo temas sobre participación para preparar este foro, había uno de los expertos, Francisco Manuel Reverte, que hablaba de condiciones que tienen que dar para la participación. Y voy a enganchar con la última parte que ha dicho. Él decía que tiene que haber 3 cuestiones importantes. Una es la motivación, el querer participar en algo, que no debe querer, si no, no hay. Otra es la parte de formación, que es aprender a participar. Y yo creo que es una de las grandes carencias un poco en todos los sitios donde podemos tener acceso a esos jóvenes, el que si saben participar es porque o hay un movimiento detrás que vamos a hablar de esas redes familiares, de ese enlace, o si no, esto no es una cosa de intuición. Y él también añadía el tema de organización. Tenía muy estructurado el tema de una participación organizada, asociación, firmar un papel y demás. Creo que ese punto ha quedado claro que no estamos muy de acuerdo, es que ahora mismo la participación, esa evolución que ha llevado, estamos hablando del pasado, presente y futuro, ha cambiado el tema de que no tenga que ser una organización, una asociación totalmente formalizada, sino que hay participaciones más así. Pero sí el tema del aprendizaje de la participación es importante. ¿Creéis que se está, hablas del instituto, a lo mejor tenéis en el instituto un tema curricular mucho más severo que seguir y no tenéis un espacio? ¿Creéis que en las familias tampoco se va a favorecer por el desarrollo? Yo creo, o sea, justo además haciendo, o sea, poniendo la atención en lo que acabas de decir de quizás no hay tiempo por el temario, ¿no?, que hay que dar, que hay que cumplir a lo largo de un año. Creo que hay temas que son tan importantes, mucho más importantes incluso, que a lo mejor dar 5 horas de, yo qué sé, de lengua. Que no por quitarme esta lengua, he dicho lengua, podría haber dicho matemáticas. Pero quiero decir, hay, por ejemplo, la formación en la participación o, por ejemplo, estas tutorías que a veces se pone una al año de cómo, bueno, ayuda a la autoestima o cómo se dice, intervenir la violencia, ¿no?, en un grupo. Estas cosas son tan importantes que yo creo, en mi opinión, habría que ponerles 1 hora a la semana o 2 horas a la semana a cada grupo durante todo el año para tratar, digamos, una educación no reglada, ¿vale? Y me parece que eso formaría mucho más como personas a los alumnos que están estudiando en un instituto que unas asignaturas que a lo mejor están dibujando en un cuaderno y no están escuchando o tal. Entonces, que no digo que haya que poner esas horas en detrimento de otras, pero que sería muy positivo que algo así existiera. Pero no es contradictorio. Es decir, que yo creo que para que sea realmente efectivo, ¿qué es lo que he hecho yo en falta? Hay por ponerte un ejemplo, hay en un instituto de Coslada, en Miguel Catalán, creo que se llama, de Coslada, tiene una experiencia que se llama aprendizaje-servicio. Y lo que intentan es fomentar el voluntariado. Como hay menores de edad, pues han tenido que llegar a acuerdos con el ayuntamiento y con determinadas organizaciones. Y lo que se ha hecho es no como una cosa aparte. Yo creo que el peligro que corremos y donde fallamos normalmente es que hay determinadas cosas que son las ocurrencias estas del Departamento de Orientación y yo creo que hay que ir más allá, ¿no? O sea, yo creo que ¿por qué funciona lo de Coslada? Porque se trata de manera transversal y de un modo interdisciplinar. Claro. Es que no es el Departamento de Orientación, es el Departamento de Geografía e Historia, claro, que se apropia de esa experiencia y se lo lleva a su terreno, claro, es el de Matemáticas, es el de Lengua. Hay que integrarlo. Lo integran, es que hay ¿vale? Que integrarlo. Entonces, yo creo que una cosa no tiene que ir en detrimento, claro, de la otra. Es el modo en el que se haga. Que por otra parte, yo creo que, cuando decía, es una asignatura pendiente que tiene, digamos, que se significa especialmente en determinados momentos, como por ejemplo en la elección de los representantes del Consejo Escolar. Por poneros un ejemplo, la participación es muy pequeña de los chavales y de las chavalas. Pero yo es que creo que participan poco en estructuras formales, en las estructuras que nosotros, digamos, como adultos o y desde la administración se les da.
Luego, yo estoy convencido que ellos participan en sus propias redes y en sus propias estructuras, participan de otra manera. Y yo creo que ahí es donde tenemos también el problema, ¿no? En saber, desde los profesionales, utilizar esas propias estructuras o dejarles participar como realmente ellos quieren hacer, ¿no? Es que yo creo que hasta cierto punto muchas veces al profesor eso se le escapa también, pero no por falta de voluntad, sino por la propia estructura de cómo se ha montado, cuál es la idea que tenemos sobre la educación. Yo creo que ahí es donde nos hemos confundido, porque en general, y no sé si estarás de acuerdo, se entiende que el alumno es eso, es el sujeto paciente de la educación. Es un chico o una chica que se siente ahí y ve cómo entra un profesor, le cuenta su vida, entra otro profesor, le cuenta su vida, entra otro profesor, y eso pasa un día y otro día y otro día y un año y otro año y otro año. Les tenemos desde los 3 años hasta los 23, 24 que acaben la universidad, básicamente diciendo que les estamos educando cuando en realidad lo que estamos haciendo es enseñar cosas. Y digo enseñar en el sentido de mostrar, ¿no? Ni siquiera de que lo que terminen aprendiendo, porque no es ni siquiera importante que se aprenda. Es importante pasar el examen, y eso es lo que existe, es lo que tenemos ahora. Yo antes de irme, que me tengo que marchar porque tengo que casar a unos que se casan a las 8, sí que me gustaría decir y añadir a lo que ha dicho Paco, que yo creo que no son una asignatura pendiente solamente de los centros educativos. Yo creo que es una asignatura pendiente de los padres, de las instituciones, de todos. Es decir, nos creemos que ya son jóvenes y que pueden rodar solos. Y eso no es verdad, no es verdad. Tenemos que estar con ellos. Hablábamos al principio, antes de empezar, pues los niños que a los 12 años llevan la llave porque la incorporación de la mujer al mundo laboral pues ha hecho eso. Otros chavales que van a su rollo, o porque nos da miedo a los padres que salgan a la calle, pues no les dejamos o les tenemos demasiado oficiados. Yo creo que es una asignatura pendiente de todos, y yo creo que es la obligación de todos, y yo aquí no solamente como alcaldesa, sino también como madre, que tengo 2 jóvenes, tenemos una asignatura pendiente en la que tenemos que trabajar, y no hacerlo esto de vez en cuando, sino pues a lo mejor tener, como teníamos la comisión, y lo dejo ahí abierto, Eva, para que tú, pues una reunión mensual o bimensual, pues de todo. Padres, SIES, SEJUVE, concejala, servicios sociales, que es muy importante, policía municipal, que es muy importante, de todas esas cosas que rodean a la vida del joven, que estemos ahí, que sepamos, pues porque hay veces que se nos escapa toda la forma que ahora tienen ellos de comunicarse. Porque, hombre, yo sí que veo que mis hijos se comunican, pero a través de un teléfono. Es decir, yo no sé si sabe hablar el pequeño, porque está todo el día, dale que te pego. Es decir, sí, y sé que tiene ahí una red de amigos, pero de otra manera diferente. Entonces, eso es lo que yo creo, que nosotros tenemos que estar ahí, los profesionales, los padres, las administraciones, y aprender de la mano de ellos para poderles ayudar y ponerles las herramientas necesarias para que ellos tiren para adelante. Y gracias, me siento de verdad, porque esto a mí me encanta, y además me encanta participar, pero esto se quieren casar, de verdad. Buenos días a todos. Yo no sé si puedo aprovechar para seguir el hilo un poco de lo que acaba de decir la alcaldesa. Solo quería meter otra cosa más, ¿vale? Y es el tema tecnológico, que sí que ha salido varias veces ya. Y sí, es un poco como, pues eso, que hemos sacado varios aspectos negativos, podemos decir. Bueno, no, es que no me gusta decir negativo o positivo, pero bueno, pues un poco que a lo mejor ponen barreras, ¿no?, a la participación, pero también hay que ver que no hay que luchar contra la tecnología, porque como has dicho antes, está en continua evolución. Se va a quedar. Y se va a quedar y va a evolucionar. O sea, no vamos a pararla. Entonces no hay que luchar contra la tecnología, sino hay que buscar cómo la tecnología puede ayudar a cualquier cosa que nos interese, porque está en todos lados la tecnología. Y puede ser una gran amiga, también una parcela, pero puede ser una gran amiga, ¿no? Entonces, y además, teniendo en cuenta que los jóvenes, voy a tirar más hacia los adolescentes, ¿vale? Pero jóvenes en general tienen ahora mismo una relación con la tecnología que básicamente está en cada momento de su vida. Y bueno, la verdad es que te puedes extender hasta los adultos también, ahora que lo pienso, porque tú vas en el tren, vas en el metro, te pones en la consulta de médico, mires donde mires, vayan así, o con el móvil, o con la tablet, o con el iPod, o con el no sé qué. Entonces, hay que buscar la forma, en mi opinión, de encontrar cómo la tecnología puede ayudarnos,
En este caso, la participación, eso. ¿No? Todo lo que se está diciendo, hay una mano al fondo. Gracias por este curso, que no sabía cómo iba a seguir. Yo voy a salvar esto, que hable alguien. Seguramente diga muchas tonterías. Varias cosas. Una, la formación no la necesitan los jóvenes, en principio. La necesitamos los adultos. Y necesitamos que nos las den ellos. ¿Cómo se participa hoy? Yo no tendría ni idea si no hablara con ellos, si no les escuchara. Ideas detrás de el WhatsApp hay muchas en las cabezas. Nosotros tenemos que facilitar, acompañarles en esas ideas. A nosotros nos facilita mucho el trabajo. Somos muy cómodos, ya no pensamos, piensan ellos, nos lo dicen y nosotros lo ponemos en marcha. Esto es una broma, ¿no? Pero, aunque lo hagamos de vez en cuando. Reíros cuando hago una broma. La historia es que las instituciones, los adultos, la sociedad en general, deje de mirar el ombligo de su juventud. De su juventud. No, es que cuando yo era joven había un montón de asociaciones. Bueno, las asociaciones hoy en día están de capa caída. ¿Por qué? ¿Porque no saben participar? No, porque no quieren participar así. ¿Que quieren participar? Por supuesto. ¿Y tienen un montón de ideas? Por supuesto. ¿Que muchas nos parecen locas? Bueno, una idea, hay una frase por ahí que dice que una idea, o sea, tirar una idea es como tirar una semilla, porque era fea. La semilla es fea, porque vamos a esperar a que saque una flor bonita, ¿no? Pues a continuación ha habido... Vale, luego hay otra palabra. Hola, buenos días. Yo siguiendo un poco al hilo de Chus y hablando un poco de la participación y demás, pensando en las edades de los niños con los que yo trabajo, que es de 3 a 12, parece como que de pronto se hacen adolescentes y ya tienen que ejercer esa libertad para participar y no nos damos cuenta que desde chiquititos hay que enseñarles a gestionar su libertad y que sin esa libertad no van a querer participar en nada, por obligación no van a hacer las cosas. Eso por un lado. Y luego hay otra cosa que a mí me parece fundamental, que estamos machacando desde chiquititos por el sistema y por la sociedad en la que vivimos, y es su creatividad. Las ideas surgen de esa creatividad y en el sistema en que estamos no damos pie, no hay lugar para eso. Entonces, cuando un niño llega al instituto, probablemente está harto de haber podido aportar cosas y que no se hayan tenido en cuenta. La responsabilidad, pues supongo que de todos, que todos tenemos presiones, cada uno en el lugar que ocupa, pero que el que paga las consecuencias es el niño y al final la sociedad en general, que no nos vamos a beneficiar de esa cantidad de ideas y de ese derroche de imaginación que aporta y que va a favorecer todo cambio. Y si no hay cambio, lo único que estamos haciendo es mantener lo que año tras año y generación tras generación. Entonces, un poco recapacitar en que el adolescente y el joven sí, pero antes de ser joven hay que tener también en cuenta muchas cosas. Bueno, yo iba un poco en el hilo de lo que estabas diciendo tú. Yo creo que la educación es educar personas y las personas comienzan desde chiquititos y chiquititas. Y es verdad lo que decía Chojin, que solamente entran en un aula y escuchan. Solamente escuchan. Entonces nunca se les ha pedido participar de ninguna de las formas. Y alguna vez que se les ha pedido, participa. Vale, tú di tu opinión, pero yo luego hago lo que quiero. Entonces, yo creo que un poco el éxito del Servicio de Juventud de Guadarrama es lo que decía Chus, hemos escuchado, ellos nos han pedido y nosotros hemos hecho, estamos al servicio, sin más. Entonces, creo que ese acompañamiento y esa actitud de las instituciones no tiene que ser yo impongo qué, sino yo estoy al servicio tuyo y te ayudo para que tú consigas. Y esto es lo que puede hacer que la sociedad al final participe. Entonces, bueno, yo, teniendo en cuenta que aquí hay de la institución educativa, creo que
Los niños y las niñas pasan muchísimas horas en los colegios y en los institutos y es el lugar en el que puede florecer este tipo de participación. Y bueno, lanza ahí que existen experiencias de escuelas democráticas, de escuelas asamblearias, de participación en colegios, bueno, en escuelas que van desde los 0 años hasta la edad adulta. Entonces, bueno, que sí que hay experiencias y que podemos un poco beber de estas que están teniendo éxito en otros lugares, ¿no? Bueno. Mientras viene el micrófono hasta aquí, sí que es cierto que usamos todos en la institución una frase, y la habremos visto en 1000 carteles de los que hacemos desde la escuela o que hemos hecho, que es una actuación por y para los jóvenes. Y siempre se nos olvida el con. Es como que nos falta siempre siempre es una frase que hemos leído durante años, ya son 20 años en juventud, y muchos carteles, esta actuación es por y para, y siempre se nos olvida el con, que creo que tendría que ser con, por y para. O sea, habría que poner un poco ahí el tema. Ya te llevo el micrófono. Hola, gracias. Bueno, al hilo de lo que comentaba antes Paco, comentaba algo sobre las huelgas que ha habido estos días y sobre lo poco que se ha dedicado quizás previamente a hablar con los jóvenes sobre estos asuntos, sobre estas cuestiones, ¿no? Yo quería focalizar ahora el tema de la participación en la sociedad en uno en concreto, que es la participación en política. Y es que yo considero que realmente la participación de los jóvenes en la política deja un poco que desear, porque lo que se hace normalmente es que los jóvenes, muchas veces incluso antes de la mayoría de edad, deciden, por algún motivo el que sea, por tradición, por familia, por su entorno, entrar en una formación política en concreto, la que sea, no voy a decir cuál. Y lo que ocurre en estas formaciones políticas es que no se hace formación política, lo que se hace es deformación, en el sentido de que se adoctrina a los jóvenes, de que los buenos somos nosotros y los malos son todos los demás. Y yo creo que se hace muchas veces, no hay una reflexión previa. Que yo sepa, en España no existe demasiado fomento del conocimiento de la política entre los jóvenes. Yo lo veo, por ejemplo, como no lo sé si es verdad o no, en las películas de los americanos son muy dados a los debates políticos, a defender posiciones políticas, etcétera. Yo no sé si hoy en día se facilita a los jóvenes simplemente el hecho del conocimiento de la política desde un punto de vista general, no desde un punto de vista partidista. Y me gustaría saber si tenéis una opinión sobre este tema vosotros también. Sí, yo hilo con esto último que estás diciendo y lo que decía otra compañera, que es que yo, por ejemplo, yo tengo un niño de 10 años, vivo en Segovia y está en un colegio público de primaria, ¿no? Entonces estamos haciendo la transformación del centro, un centro en un barrio con condiciones difíciles, con un porcentaje de inmigrantes de casi el 40%, en fin, de los colegios considerados como duros en el sentido de que estructuras bastante antiguas de profesorado, con no mucho reciclaje profesional. Y hemos iniciado un proceso de comunidad de aprendizaje. Es una transformación del centro, abrir más el centro a la sociedad, a los colectivos, tratar de que el profesorado se implique en procesos de formación, los padres se metan en las aulas, acompañando procesos educativos y tal. Y una de las primeras cosas, yo por lo menos que he soltado, estamos en una fase primera que es idear sueños. Se trata de primero ver utopías para ver luego a qué descendemos para el plan para el año que viene. Está siendo un proceso muy interesante, pero una de las cosas más sencillas que estamos proponiendo es que ¿qué pasa en los centros, por ejemplo de primaria, cuando en infantil los niños lo primero que hacen el lunes es contar lo que han hecho el fin de semana, hay pequeñas asambleitas, y luego llega a primaria y se sientan en líneas y ya, y me decían los profesores, es que tienen que crecer ya, y de verdad, yo, pues claro, soy profesor también, de formación, de deformación, digo, titulaciones de formación. Pero es que digo, es que no es que, vamos a ver, lo que estábamos diciendo, el aprender a debatir en público no es una cosa de infantil. Es que tú no vas a aprender a debatir. Y claro, la política es todo. La política efectivamente no es elegir entre un partido u otro. Es decir, me gustan los autobuses de mi pueblo, me gustaría que pudiésemos ir en bicicleta de esta manera, quiero que los perros puedan o no puedan mear en tal sitio, me gusta esto que están haciendo con las aceras. Es participar, opinar sobre todo, sobre los espacios de juego, sobre que te dejan en casi todos lados. No esperemos que luego debemos tener unos Sócrates, no.
Es decir, va a poder tener habilidades para participar también en lo que querramos, en los que soñemos que participen, pues si han tenido un proceso diario. Y en los centros yo creo que es una asignatura pendiente, empezando por los más pequeños. Yo de verdad que alucino pensar que en infantil se consideran que los debates son positivos y en primaria no, porque el currículum ya no deja. Afortunadamente yo creo que, por ejemplo, en nuestro centro, profesorado muy antiguo, voy a decir el antiguo de Salce, me perdonáis que hable estos términos, yo soy profesor, entonces creo que lo puedo decir, soy parte del gremio, aunque he tenido hasta mi plaza de profesor de primaria, puedo hablar desde el colectivo. Entonces, hay inercias que cuesta mucho cambiar, ¿vale? Pasa en todas las profesiones, nos pasa en los técnicos de juventud, en los políticos, en los conductores de autobús y en los policías. En todas las profesiones hay inercias, hay que cambiar inercias. Entonces, la política, el aprendizaje de la participación, claro que es, no solo desde pequeños, sino, insisto, es como un entrenamiento, es como decir, no vale hacer deporte una vez al año, no vale para nada. Es un ejercicio, igual que no vamos a aprender inglés estudiando un día y olvidándonos y no viendo una película ni hablando en inglés. Es una cuestión de ejercicio. Entonces es una cuestión de... Ahí está la cuestión. Me gustaría añadir algo. El problema es que ¿quién hace las leyes? O sea, hay una obligación de cumplir con ciertos requisitos, ¿no? ¿Quién hace las leyes? Y aquí es donde a lo mejor no voy a ser políticamente correcto, pero no haber traído un rapero. La cosa es, la ley la hace el político que sale en televisión adueñándose de la palabra debate, pero sin debatir. O sea, el que da el ejemplo diciendo que, lo que se comentaba antes, ¿no? Todo lo que yo diga está bien, todo lo que diga el otro está mal. Eso es lo que ellos llaman debate. Ese es el ejemplo que nos dan y ellos son los que hacen las leyes impiden evidentemente que los niños aprendan a debatir, porque el ejemplo de debate que ven es ese, ¿no? Es la discusión porque sí, el enfrentamiento porque sí y el no entender a razones, ¿no? Yo siempre cuando trabajo con jóvenes en los talleres y en este tipo de cosas, ¿no? Cuando se habla de la palabra discusión, a la gente no le gusta la palabra discusión, ¿no? Porque entiende que eso es un conflicto y es siempre así, ¿no? Yo siempre les digo que en una discusión no puede perder nunca nadie. O sea, tú puedes no tener razón, pero si no tienes razón y el otro te demuestra que tú no tenías razón, pues eso que has ganado porque estabas equivocado, ¿no? Y si consigues ganar en esa discusión, pues te refuerzas de momento hasta que venga otro y te haga cambiar otra vez, ¿no? Y como digo, el problema yo creo que viene de ahí, de que da la sensación, y esto a lo mejor, pues eso, es hablar de esto, ya lo habréis oído seguro, ¿no? Pero da la sensación de que no es sin querer, ¿no? De que existe una casta de gente que se reparte el poder, si es que es así, ¿no? Y que pues quieren tenerlo ellos y se aseguran de que lo tengan ellos porque ellos hacen las leyes y nos impiden aprender las cosas que debemos aprender. Sabemos lo que es necesario para servir, ¿no? Insisto, somos una sociedad y la sociedad se necesita de todo. Se necesita gente que haga pan, gente que conduzca los autobuses, gente que tire las carreteras, ¿no? Y eso sí nos lo dejan enseñar, nos lo dejan aprender eso, ¿no? Pero da la sensación, porque no es tan complicado, es decir, yo estoy seguro de que prácticamente cualquier persona que haya dedicado unas horas a esto tiene que entender cuáles son los problemas en general, a grandes rasgos de la educación. Sin embargo, año tras año continúan siendo los mismos, se repiten modelos que no funcionan. Y es que hemos visto que no funcionan y aún así se repiten esos modelos. Bueno, pues ya da la sensación de que no es porque sí. Pero no Claro. crees que hay muchas... Yo es que pienso, fíjate, lo que dices sí es verdad que es una macroestructura complicada, el sistema es complicado, pero es que hay muchas transformaciones que dependen de nosotros mismos. Sí. Yo creo que es donde más se puede intervenir. Podemos cambiar un centro educativo. El tema es que querramos unos cuantos padres, unos cuantos profesores que luego convencen a los otros. Pero hay cosas que están en nuestra mano cambiar el sitio donde vivimos. A nivel de pueblo, está claro, es mucho más fácil intervenir, cambiar Guadarrama, determinadas cosas, os aseguro que cambiar Móstoles, que son 200.000 habitantes. Y no os quiero decir cambiar más estructuras más grandes. Pero cuanto más pequeño es la cosa, y hablo de una empresa, de un colegio, tenemos mucho que hacer ahí. Yo soy optimista en el sentido de que pese a la macroestructura complicada y efectivamente esos malos ejemplos, un debate de esos es un mal ejemplo, efectivamente, un mal ejemplo porque es como gente ahí como que no se oye y tal. Y son nuestros representantes. Sí, Legalmente. pero... Sí. Representan a lo que somos nosotros. Pero yo insisto en pensar en lo pequeño, en lo que más nos rodea, porque es ahí donde vamos a intervenir y donde
A partir del ejemplo pequeño, de hecho ha habido grandes ejemplos, a partir de pequeñísimos ejemplos se han cambiado grandes cosas. Por ejemplo, si hay una experiencia exitosa de un centro que hace no sé qué, le van a copiar otros centros porque, por ejemplo, las comunidades de aprendizaje son experiencias muy exitosas, pero mucho, ¿eh? O sea, donde al final los chicos van mejor, hasta consiguen mejores notas, consiguen mejores resultados académicos, porque se sienten mejor los chavales, entonces tienen más motivación para estudiar. Entonces, ¿y cómo ha sido? Pues debatiendo más. ¿Cómo ha sido tal? Entonces, hay cosas que uno se le ocurrió. Es un ejemplo, se va copiando. Oye, pues me gusta esta idea, la voy a... Y para eso no necesitamos el permiso normalmente, ¿eh? Del político, del ministerio. A veces sí, pero normalmente hay que empezar. Lo que pasa es que es cierto que no favorece. Quiere decir que yo estoy de acuerdo con él en que efectivamente eso existe. Lo que dice Chollín, eso existe y yo creo que no es ingenuo y efectivamente pues hay muchos intereses por medio. Pero también es cierto que está la responsabilidad profesional y cuando yo digo que los chavales tienen que formarse, y en esto contesto un poco a Chus, que los alumnos y las alumnas tienen que formarse para participar. Yo no estoy diciendo que haya que formarlos, pero tienen que formarse. Es que esto, como él decía antes, como José decía antes, uno, en la medida en que practica la participación, utiliza mejor las estructuras, sabe cómo moverse y sabe cómo participar para influir en su contexto y comprometerse, digamos, en su entorno próximo o incluso no tan próximo, ¿no? Y hay que acompañarle. Es decir, hay un autor que conoceréis todos, que es pedagogo y filósofo, se llama José Antonio Marina, que él mantiene la tesis de los alumnos o los profesores no enseñáis, quitaros de la cabeza que enseñáis, son los alumnos los que aprenden. O sea, os podéis empeñar, pero son ellos los que tienen que aprender. Y el trabajo de un profesor es acompañar al alumno en ese camino y favorecerle el aprendizaje, pero son ellos los que aprenden. Y creo que hay que darles oportunidad de que aprendan. Posiblemente lo que no funcione correctamente o lo que no esté tan bien es las estructuras que les proponemos para participar. Pero hay que darles la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y yo creo que es conveniente que se formen en eso. Y bueno, yo creo que no es contradictorio. Hay que ser consciente que desde el poder la participación no es algo cómodo, que casi se ven, digamos, obligados a aceptar, pero que a su vez, desde abajo, también se pueden hacer muchas cosas para favorecer esa participación. Claro, sí, se tiene que hacer y funciona, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy optimista, pero sí soy luchador. Entonces, lo que no voy a hacer es morirme sin intentarlo. Y eso no garantiza que vaya a funcionar, pero intentarlo se tiene que intentar. Lo que pasa es eso, ¿no? Si no te dan las herramientas, te las esconden, te lo dificultan, pues hay gente que sí, que es muy tenaz y consigue llegar al final a encontrar eso que estaba buscando y hay gente que se va quedando por el camino, ¿no? Y es así.